Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profundos y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Los apóstoles habían vuelto de Sicar, a donde habían ido a comprar alimentos, provisiones. Ya estaban junto con él. La mujer había dejado su cántaro, se había ido a Sicar, había hablado con todos sus vecinos sobre este diálogo que había tenido con Jesús. Y Jesús ve que se va a venir toda una multitud. O sea, a ese pueblo se le vienen más, o sea, van a venir decenas de personas convocadas por esta mujer. Y entonces Jesús quiere advertirles a sus discípulos acerca de los riesgos de los resultados inmediatos y fáciles. Porque vieron que de vez en cuando hay algunas cosas que a uno le salen muy bien. En realidad no le salen muy bien a uno, sino que hay una serie de factores que han colaborado para que determinadas cosas tengan su fruto de una manera inmediata. Esto pasa en todos los órdenes, ¿no? Pasa en el orden de la educación, pasa en el orden de los padres y de la educación de los padres y los hijos, o de los maestros con sus alumnos, o de podríamos decir, de la dirección espiritual. Hay gente que podríamos decir que como muy rápidamente progresa y entonces produce ese fruto que uno está esperando ansiosamente. Entonces uno, cuando toda esa cosa viene así rápido y pronto, entonces uno dice, qué bárbaro, un genio. Nos la queremos de manera inmediata. A la vez que cuando ese fruto lo tienen otras personas, nosotros decimos, qué bárbaro, pero a uno no le gusta tanto el fruto que tienen los demás como el fruto que tenemos nosotros mismos, ¿vieron? Porque a veces uno mira, ¿no?, el campo del vecino, mira que el campo del vecino tiene más trigo, mira que le fue mejor en la cosecha, y entonces, ¿por qué a mí no me fue tan bien? Y uno, ¿vieron cómo somos los seres humanos que comparamos? Pues el Señor quiere darle a sus discípulos, advertirles, ¿no es cierto?, sobre este riesgo del triunfo inmediato, de la cosecha inmediata, ¿no? Entonces les explica que tienen que alegrarse juntamente el que siembra y el que cosecha. Toda cosecha es fruto de que hubo alguien que sembró. Y no necesariamente son los mismos. Esto sucede también en los trabajos del campo, ¿no es cierto? Por ahí hay personas que trabajan de una manera fija en el campo, pero por ahí no. A unos les corresponde sembrar y a otros les corresponde cosechar. Y entonces dice así Jesús, les recuerda esto, ¿no? Uno es el que siembra y otro es el que se cosecha. Yo los envío a cosechar lo que ustedes no trabajaron. Otros lo trabajaron y ustedes se aprovechan de su trabajo. Se aprovechan no significa necesariamente que tienen mala voluntad. No, simplemente ustedes son los que tienen el gusto y la alegría de recoger el grano, de llevarlo al cerealero, de cobrar los dólares. Bueno, entonces, no sé si es cerealero o cerealista. Como dice, si los papáes o papaces, se puede decir de las dos maneras.
otro día vi un camión que decía destapamientos. Y después vi otro que decía destapaciones. Y después digo, ¿pero cómo se dice? ¿Se dice destapamientos o destapaciones? De ninguna de las dos maneras. Se dice destapes. Bueno, mamáes o mamases, papáes o papás. Cerealero, cerealista, no lo sé. Bueno, la cuestión es que nos da mucha alegría recoger ese fruto y nos da a veces también como mucha pena ver que nuestros esfuerzos muchas veces no rinden ese fruto. Porque también a los mismos actores, a los padres, sufren porque quisieran ver ya el fruto de su educación, quisieran ver ya que sus hijos tienen esas virtudes que ellos les enseñaron. Y entonces a veces uno se pone como un poco nervioso o a veces nos desesperanzamos, a veces incluso pensamos, ¿no? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Cuántas veces llegan personas, sobre todo madres, ¿no? Porque las madres están como más implicadas en el día a día de los hijos, ¿no? Y muchas veces vienen y dicen, yo no sé qué es lo que hice mal en la educación de mis hijos. Yo les contesto, yo tampoco sé qué es lo que hiciste mal en la educación. Ni siquiera sé si hiciste algo mal en la educación de tus hijos, porque es posible que uno haya hecho las cosas bien, que haya hecho todo bien. Nadie hace todo bien, pero podríamos decir como en los grandes lineamientos, hay gente que sí que sabe educar, que lo hace bien. Pero siempre hay alguna dificultad, siempre hay ese fruto que tarda en llegar, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué con tal hijo me dio resultado y con tal otro no me dio resultado? ¿Cuál es el error que cometí? Bueno, sí, puede haber algún error. Por ejemplo, hay algunas madres que tienen a sus favoritos. Eso es complicado. Tener algún favorito es complicado. Bueno, pero independientemente de que haya habido errores o no los haya habido, hay, por supuesto, algo que es absolutamente propio de cada persona. Cada hijo es distinto, ¿no es cierto? O sea, tengo dos sobrinos, hijos de mi hermana mayor, que son totalmente distintos los dos, ¿no? Uno es alto, rubio, el otro es petizo, no está gordito porque se la pasa haciendo ejercicio, pero son personalidades distintas también, ¿no? Dice José Larralde, parece mentira y hasta es cosa señalada que de la sangre pareja salga la cría cambiada. El mismo padre, la misma madre, y uno te sale eso, alto y rubio, el otro te sale petizo y negrito. Los petizos y negritos son mucho más piolas que los altos. No sé si fui claro, decía un amigo. Bueno, es decir, nosotros estamos esperando ese fruto, estamos esperando ese resultado y el resultado no llega. Qué bueno que es recordar ese ejemplo de Santa Mónica, ¿no? Claro, su hijo le dio unos dolores de cabeza francamente importantes. Hasta los 30 y pico de años el tipo no dejó macana por hacer, ¿no? O sea, todas las porquerías, todas las tonterías que tenía posibilidad de hacer, las hizo todas. Y aquella madre estaba destruida, estaba destrozada. Hay un párrafo de las Confesiones donde San Agustín cuenta lo que le pasaba a su madre cuando él decide irse a Milán. San Agustín había nacido en el norte de África y
Bueno, era un profesional importante, era un intelectual importante, era un tipo, un triunfador, muy inteligente, pero bueno, tenía estas debilidades, ¿no? Y entonces en un momento determinado él decide irse a Milán, a estudiar a Milán. Y entonces cuenta cómo su madre estaba absolutamente preocupada porque pensaba, si estando acá en Cartago, estando yo junto con él, yo que soy su madre, así le va, así hace las cosas que hace, cuando yo esté lejos, entonces, bueno, ya está perdido definitivamente. Y entonces dice San Agustín, mi madre rezaba para que yo no me embarcara, pero lo que en el fondo quería era que yo me convirtiera. Y Dios tenía otros caminos distintos, y entonces yo me embarqué para Milán, pero en Milán no fue mi perdición, sino todo lo contrario, porque ahí encontré el camino para llegar hasta el Señor. En Milán se encuentra con San Ambrosio y empieza a escuchar cómo San Ambrosio explicaba las Escrituras y se le empiezan a aclarar un montón de dificultades intelectuales que él tenía, y bueno, y se va produciendo en Milán, ¿no es cierto?, ese proceso suyo de conversión. Sí, su madre alcanza a ver el fruto, ¿no? Pero cómo es importante ver cómo en el proceso de la vida de cada persona hay mucha gente que interviene, hay muchos factores que intervienen. No solamente el que cosecha es el que tiene el mérito, ¿no? Porque a veces nosotros nos queremos quedar con el mérito de verlo al otro, ¿no? Queremos tener el fruto entre las manos y nos quedamos nosotros o nos queremos apropiar de ese mérito, sin darnos cuenta que hay muchas otras personas y hay muchas otras cosas, sucesos que han ido interviniendo en todo ese proceso vital, ¿no? Uno es el que siembra y otro es el que recoge, otro es el que cosecha. Y lo más propio del cristiano es sembrar, porque es cierto, es el trabajo más difícil, es el trabajo que más cuesta. Claro, hay un punto, no sé si de camino, me parece que es un punto de camino que dice, ¿hay locura más grande que enterrar ese trigo rubio para que se pudra? Porque cuando uno siembra, el sembrador siempre tiene sus problemas y tiene sus dificultades, ¿no? Tiene que ir a comprar la semilla y tiene que ir y enterrar esa semilla, eso que le ha costado plata, eso por lo que ha tenido que gatillar, lo tiene que enterrar para que se pudra, hablando así rápidamente, ¿no? Si no se pudre el trigo, el grano, no hay cosecha. Yo me acuerdo cuando era chico que iba al campo de un tío mío y entonces metíamos nos hacía meter la mano, ¿no es cierto?, adentro de las bolsas, ¿no?, con los granos de trigo. Es espectacular, ¿no?, la sensación de tener ahí el trigo entre las manos, ¿no? Bueno, y eso hay que tirarlo para que se pudra. Entonces lo propio del cristiano es arrojar la semilla, lo propio del cristiano es hacer que la semilla de la palabra llegue hasta el oído de los que estamos a nuestro alrededor, que la semilla del bien penetre en el corazón. Decía San Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, pues si perseveramos, a su tiempo recogeremos el fruto. Por tanto, mientras tenemos tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Perseverar en hacer el bien.
vuelvo a citar a Lelutier, ¿no? Lo cité casi durante todo el retiro, yo estoy sorprendido, a mí esta es la primera vez que lo cité, hasta la segunda. Dice, Mastro Piero triunfó gracias a su tenaz ambición. Son dos palabras, dice, tenaza, visión. Me di cuenta enseguida, dos palabras. Mastro Piero triunfó gracias a su tenacidad, a su perseverancia, ¿no? La tenacidad no es agarrar, no es atenazarlo al otro y agarrarlo del cogote, no. La tenacidad es la constancia, es la perseverancia en hacer el bien. No tenemos que cansarnos de hacer el bien. Probablemente no vamos a recoger ese fruto de modo inmediato, pero con el transcurso del tiempo vamos a ver que efectivamente lo que hemos hecho da resultado, ¿no? Dice San Juan de Ávila, había dicho San Pablo que hacer el bien era sembrar, y en el sembrar de presente no hay sino pérdida, deshacerse el hombre de la hacienda que posee por la que espera. Y por eso dice que no hemos de desfallecer mientras hacemos el bien, mientras dejamos aquello que nos ha costado, mientras hacemos esta inversión, ¿no? Sigamos invirtiendo para el futuro. No nos desalentemos, porque ese transcurso del tiempo y además esa combinación, ¿no es cierto?, con todas las personas que también influyen en los demás. Es llamativo, ¿no?, como en algunas oportunidades uno hizo todo lo que tenía que hacer, le parece que ya no hay nada más para hacer y sin embargo el resultado no llega, ¿no? Me acuerdo esto que nos decían cuando éramos chicos, ¿no? Que no queríamos tomar la sopa o que no queríamos comer algo, ¿no? Entonces venía nuestra madre y nos decía, ¿no? La fue a buscar, la cocinó, le puso la sal, no sé qué, y pícaro bandido se lo comió. O sea, nos iba explicando, ¿no?, todo ese proceso de todo lo que habían trabajado para que a vos te den esa comida, ¿no es cierto?, que estás comiendo ahora en estos momentos. Y es cierto, nos hemos ido encontrando con el resultado de lo que han hecho muchas personas, ¿no? Cuando logramos que alguien vuelva a Dios, está muy bien que nos alegremos, pero sin olvidar que otros han trabajado en su conversión antes que nosotros. En este campo al que nos han enviado para cosechar, otros habían lanzado la semilla. Un difunto del cielo o del purgatorio había rezado por él. Un enfermo desconocido había ofrecido sus dolores. Una lectura, la palabra de un amigo, el buen ejemplo de un cristiano habían influido sobre él sin que se diera cuenta. Otras tantas semillas que podían parecer perdidas, arrastradas por el viento, y que habían penetrado profundamente en esa alma por una hendidura imperceptible, recubiertas enseguida por una espesa capa de indiferencia, aparentemente sofocadas por las pasiones adversas. O sea, cuánto tiempo gastado, cuánto que uno hizo, y mirá este tipo para dónde ha terminado disparando, ¿no? Bueno, no está todo perdido. El Señor sigue actuando. Tenemos que mantener la calma, tenemos que intentar esperar, confiando en que es el Señor el que da el incremento. Así dice San Pablo, es Dios el que pone en nuestros corazones el querer y el obrar.
nosotros, tanto los que sembramos como los que cosechamos, somos colaboradores de Dios en ese trabajo. Y entonces tenemos que saber que aun cuando nuestro esfuerzo no tenga su retribución inmediata, podríamos decir, su efecto inmediato, tenemos que saber que Dios sigue actuando adentro de los corazones. Dios no está atado por el resultado inmediato, no está atado por la eficacia de lo que nosotros hacemos. Él siempre tiene un recurso más, ¿no? Decía una señora, en un momento en que las cosas iban muy mal, decía, bueno, a Dios algo se le va a ocurrir, porque Dios es muy ocurrente, ¿no? Cuando nosotros ya nos quedamos sin cartas, sin fichas, ahí a Dios todavía le queda un trecho largo, ¿no? Y le queda una enorme capacidad de acción. Tenemos un riesgo, o varios riesgos, pero uno de los riesgos es el querer obtener esos resultados. Bueno, ya te lo he dicho 1000 veces, ya no sé qué, ya es hora de que cambies, a veces, ¿no es cierto?, nos ponemos como un poco nerviosos, intentamos conseguir esos frutos, quizás con un poco de imprudencia, ¿no? Hay que respetar esos tiempos, hay que esperar esos tiempos para que las personas vayan entendiendo, para que las personas vayan queriendo. A veces tenemos uno de los riesgos, ¿no? Yo a tu edad, a tu edad ya era madre, bueno, hay uno de estos anuncios de televisión en el que el padre le está diciendo todo lo que él había hecho. Viene un amigo, así de improviso, y le pide, ¿qué haces, flaco? ¿Cómo te va? ¿Te acordás cuando hacíamos? Y empieza a de chavarro al viejo. A veces uno se olvida, ¿no? Quiere pasar por ejemplo de virtudes y se olvida de las macanas que uno se mandó. Y a veces también nos olvidamos de la paciencia que nos tuvieron, o de las broncas que teníamos y cómo reaccionábamos nosotros frente. Bueno, cada persona tiene sus tiempos, cada persona tiene una sensibilidad distinta, una manera distinta de abordar los problemas, un modo distinto de decidir, que es complicadísimo, ¿no? Bueno, por eso decía San José María que nosotros tenemos que tener en estas tareas de formación, de educación, como la paciencia de un monje, ¿no es cierto?, que va dibujando la letra, ¿no?, de esos códices. O sea, hay que saber, podríamos decir, cómo esperar, ¿no?, esos tiempos en los cuales la semilla produce su fruto. Pero bueno, nosotros fundamentalmente tenemos que sembrar. También dice San Pablo, el que poco siembra, poco recoge. Y si tenemos que hacer el bien, lo tenemos que hacer con alegría, es decir, no pensando tanto en el fruto como pensando en sino como teniendo esa generosidad para dar, esa generosidad para continuar sembrando, ¿no? Sembrar es hacer el bien. Cada vez que nosotros escuchamos a alguien, cada vez que nosotros dedicamos a alguien nuestro tiempo, cada vez que le sonreímos, o cuando le abrimos un panorama, o cuando lo estamos sosteniendo en una lucha, y bueno, todo eso es hacer el bien, todo eso tiene su periodo, ¿no es cierto?, que tarda, pero a la larga termina siempre siendo positivo. A la larga, todo ese bien que uno va haciendo a lo largo de la vida es una manera de que salga ese fruto
considere oportuno y cuando cada una de las personas ha ido madurando también en su interior, ¿no? Que no nos apuremos, que nos alegremos de haber sembrado y que esperemos, ¿no?, ese tiempo de la cosecha, que lo esperemos con esperanza, que el Señor siempre concede, ¿no es cierto?, ese fruto, ¿no? Entre la gracia de Dios y la libertad del hombre terminan, ¿no?, las cosas siendo un poco mejor, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí.